En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por la familia Lamberta Amarante, por Amelia Lugo, por Diego Berlanga y familia, Pancho Cruz, por Federico Rid, por Beto J. Juan y familia, Raúl Lugo y familia, por la salud de Enrique, por Marichuy Ramírez y familia, por Alberto Towns, por todos los enfermos y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Cuida, Señor, a tu iglesia con tu constante benevolencia, y ya que sin ti desfallece la humana fragilidad, presérvala de los peligros y encamínala siempre hacia lo que trae la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, me da el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vengan pues, discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra, pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa ni cabritos de tus rebaños. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pecado? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien la gracia me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Purifíquense de todas sus iniquidades, renuevan su corazón y su espíritu, dice el Señor.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filactelias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Cuando una persona tiene autoridad en cualquiera de los campos, un padre de familia tiene autoridad en la familia, una madre tiene autoridad en su casa, una persona que trabaja, que es dueña de un negocio, tiene autoridad sobre sus cosas y así. Muchas veces se ejerce la autoridad y se ejerce de una forma equivocada. Muchas veces son con gritos, mandatos, malos tratos, con exigencias, y se le exige muchas veces a las otras personas cosas que uno no está dispuesto a hacer. Lo mismo pasa en la educación, cuando se educa a los hijos, se les dice que se actúen de una forma en donde los que lo dicen no siempre lo hacen. Jesús, cuando le está hablando aquí sí le dice a las multitudes y a los discípulos, es decir, a todo mundo les dice esto. Dice: ustedes, si tienen algún tipo de autoridad, dice, no sean como los que lo hacen hasta ahora. Y pone muchos ejemplos. Y dentro de los ejemplos dice, por ejemplo, hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar. Dice, y ellos ni los mueven. Y por lo tanto nos da a entender que cuando yo le pido a una persona que actúe de una forma, es decir, que tenga paciencia, que tenga caridad, que perdone, o cualquiera de las otras virtudes, es porque el que lo dice lo practica, o al menos trata de practicarlo, porque él primero se exige a sí mismo aquello que aconseja que los demás hagan. Luego dice, todo lo que hacen es para que los vean la gente, y por lo tanto da a entender que cuando nosotros actuemos y hagamos el bien, lo tengo que hacer no para que me vean, para que me aplaudan, para que me reconozcan, para que me den la razón, sino al contrario, es hacer el bien sin que se note, sin buscar el protagonismo o la recompensa o el aplauso o llamar la atención, sin fomentar la vanidad. Dice, ensanchan las filactelias y las franjas del manto y les agrada ocupar los primeros lugares. Vuelve lo mismo a la vanidad. Y entonces, es decir, aunque tengas un cargo, una autoridad, no busques los primeros lugares, no busques que se te rinda, que se te aplauda, que se te reconozca, que se te ponga una placa con tu nombre, sino al contrario. Y luego viene a decir, ustedes, el que sigan es a Jesús, no al hombre. Y lo dice, no llamen a ningún padre, no llamen a ningún maestro, no llamen a nadie guía, porque nuestro Padre, Maestro y Guía es Jesucristo. La referencia de seguir nosotros es Jesucristo, y por lo tanto hay personas que ejercen autoridad en ese sentido, pero representan a Jesucristo, y lo que nosotros seguimos es a Jesucristo. Es decir, que si una persona me dice algo contrario a lo que enseña el Señor en el Evangelio, yo al que tengo que hacerle caso es al Señor, no a la persona.
Si una persona me muestra el camino, puede ser que la persona no me agrade mucho, pero si me muestra un camino que es el del Evangelio, habrá que seguirlo. No es por la persona. Yo no sigo a una persona porque me caiga bien o me caiga mal, sino porque representa al que tiene la verdadera autoridad, que es Dios. Y por lo tanto, yo a quien tengo que seguir es al Señor, con quien me comprometo es el Señor. Nosotros somos cristianos, es decir, seguidores de Cristo, no seguidores del padre fulano, del grupo fulano, no. Y todos estos grupos, personas, padres, etcétera, son medios nada más. Yo no digo que no sean buenos, que lo son, y que tratan de hacer su mejor trabajo también, y que es reconocible, y además se les debe de agradecer muchas veces su entrega también. Pero no se nos olvide, a quien seguimos es a Jesús. El único que tiene la verdadera autoridad es Jesús. Y si a alguien les dijera, no importa quién, que hay que hacer una cosa contraria a lo que Jesús enseña, entonces habrá que seguir al Señor, no a la persona, aunque eso me cause un problema y aunque eso me cause un conflicto. Yo no sigo a la persona, yo sigo a Jesucristo. Nuestro compromiso es con el Señor. Somos discípulos de Jesús, no del Padre, no del obispo, ni siquiera del Papa. Somos discípulos de Jesús. Nuestro compromiso, nosotros hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no en función de grupos, personas, circunstancias o situaciones. Y por lo tanto tenemos que tenerlo claro. Ahora, para eso una cosa es fundamental, varias, pero la primera, conocer el Evangelio. Porque hay cristianos que no conocen el Evangelio. Hace unos meses, un par de meses, ante un Evangelio se acercaron varias personas y me dijeron que nunca habían oído ese Evangelio. Dice, yo ese Evangelio no lo conocía, nunca lo había escuchado. ¿Cómo es posible que un cristiano que tiene ya bastantes años no conozca el Evangelio? Si casi lo tendríamos que repetir de memoria. ¿Por qué? Porque es nuestra guía, nuestra orientación, es como Dios nos habla, es mi camino, verdad y vida. Es donde yo aprendo a comportarme, a distinguir lo correcto de lo incorrecto, etcétera. Por lo tanto, puede ser una persona que aunque no tenga nunca una catequesis de ningún tipo, si tiene un evangelio, es suficiente, porque ahí viene la palabra del Señor, porque es a quien sigo, al Señor. Hay ocasiones que llega personas confundidas a la parroquia o consultar, ¿qué hago ante una situación? La respuesta más fácil sería, ¿qué dice el Evangelio? A veces no se hace, no se dice. Pero lo más curioso es que dice, es que el padre fulano dice una cosa, el padre mengano dice otra y el otro dice otra. Es que no es lo que diga un padre, no es la interpretación que den los hombres. ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué dice Jesús? Y puede ser que en algún tema Jesús no se haya pronunciado. Por ejemplo, no sé, Jesús nunca habló de si hay que ir a la guerra o no. Nunca dijo si hay que ir a la guerra o no, no lo dice. Entonces, ¿qué dice el magisterio que tiene 2000 años enseñando, estudiando y meditando el Evangelio? Para decir, el magisterio, es decir, la enseñanza que se desprende del Evangelio es tal o cual cosa. Esa es la referencia. Aquí no se trata de que el padre dice una cosa y el padre dice otra. Todos tendríamos que decir lo mismo, que es el Evangelio. Pero es que cada persona, independientemente de lo que uno diga o deje de decir, tendría que saber perfectamente cómo comportarse, a quién seguir, cómo actuar. Jesús, ¿qué es lo que nos dice? Vive la caridad. Si vas a ejercer la autoridad es para servir, no para que te sirvan. Tienes que ayudar, perdonar, amar, poner otra mejilla, orar. No son muchas cosas y son cosas que ya sabemos. ¿Por qué ante un problema tengo que consultar a alguien? ¿Qué dice el Evangelio ante el problema que estoy viviendo? ¿Qué dice Jesús ante una situación de esa? Hace poco, la semana pasada, creo que decía el Evangelio, busquen, llamen, oren.
pidan. Entonces me está diciendo que tengo que hacer eso. Y así, cada una de las cosas que nos toca vivir. Tengo que centrar mi vida en el Evangelio, pero tengo que conocerlo, tengo que saberlo, tengo que saber cómo pensaba Jesús, qué le agradaba, qué no le agradaba. Cuando los fariseos se acercaban a Jesús a ponerle una prueba, dice la Escritura tal cosa. Jesús, que conocía la Escritura, decía sí, pero también dice tal cosa, y también dice esto, y también tal cosa. Jesús mismo, pero lo conocía, sabía lo que decía ya desde los profetas, la palabra de Dios, y luego Él viene a matizarla y viene a completarla. Así que nosotros lo tenemos muy claro. Cada uno de nosotros podemos saber perfectamente cómo actuar en cada momento. No significa que no pueda pedir un consejo, pedir una orientación o una aclaración ante algo que me causa una duda, pero por encima de eso, cada uno sabemos que tener un principio general: haz el bien y evita el mal. Jamás hacer el mal por ningún motivo y bajo ningún aspecto está permitido. Es siempre el bien, a pesar de lo difícil o lo costoso que pueda ser. Así es. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Reconciliados contigo por estos misterios, Señor, realiza a favor nuestro tu obra santificadora, que nos purifique de nuestras pasiones terrenas y nos lleve a disfrutar de los bienes celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, que es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia, para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma, y así libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso con todos los ángeles y los santos te alaben diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones,
con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. La gloria
por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que la participación en tu mesa sagrada, Señor,
nos conceda crecer en santidad y nos obtenga el auxilio continuo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Favorece, Señor, los ruegos de tus fieles y sana las debilidades de su alma, para que, recibido tu perdón, se alegren siempre con tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, la misa ha terminado.